Ey, ey, te hablo a vos, que tenés más de 1000 puntos de elo en chess.com, pero sentís que estás un poquito estancado, que por ahí hay veces que en la partida no entendés cómo seguir, no sabés de planes. Así que en este video voy a intentar ayudarte a que comprendas un poco mejor este bendito juego que es el ajedrez. Y vamos a hablar de rupturas centrales, del aprovechamiento de la ventaja en el centro y del aprovechamiento de las columnas abiertas. Y esta posición, te quiero decir que la di ayer en clase con un alumno, con Rami de México. Le mando un abrazo si lo está viendo él, ve el canal también, así que bueno. Como me pareció bien instructivo lo que le enseñé a Rami, te lo traigo a vos también. Es decir, es material que tengo también en mis clases. Bueno, esta partida es de un gran maestro que se llama Carlos García Palermo, un gran maestro que fue mi profesor. Carlos, el gran Carlos, el ídolo de todos los que somos de aquí de La Plata, que se enfrentaba a un jugador local llamado Jorge Bibiloni. Y en este momento te voy a preguntar, ¿qué moverías aquí vos? Naturalmente, ¿qué pensás en esta posición? Es decir, si yo te pongo esta posición así, vos la tenés en tu tablero, imagínate que estamos en una clase, yo arranco tipo, hola Juan Carlos, ¿qué tal? Contame, ¿qué pensás de esta posición? Creo que voy a hacer así el video, tipo, como bien interactivo de clase, mirando a cámara. Y bueno, seguramente seas ese Juan Carlos del ejemplo y me diga, bueno, no sé, por ejemplo, voy a hacer así, así y así, poner al revés para intentar dar jaque mate, quizás H3 para evitar que me hagan un mate al fondo, pero la realidad es que esta posición no se debe estudiar ni evaluar de esa manera, sino que aquí para nosotros tener actividad de las piezas, en especial las torres, los caballos, los alfiles, bueno, en general todas las piezas, necesitamos alguna de estos dos movimientos. C4 por un lado y E4 por el otro lado. No los dos juntos, pero uno de los dos tenemos que elegir. Y esta es la pregunta que le hice a Rami ayer en clase. Es decir, ¿qué jugarías acá, Rami? Bueno, Rami me dijo, creo que me dijo E4. Él estaba pensando en E4 y que la verdad son opciones muy interesantes. Vamos a tratar de evaluar tanto E4 como C4. Ambas rupturas que son las rupturas centrales que necesitamos conocer para entender esto. Por ejemplo, supongamos que hacemos el movimiento E4. C4 igual es bastante buena. E4 es bastante buena también. La idea es que si, por ejemplo, nuestro rival nos hiciera, no sé, una jugada como alfil B7, acá te tengo que aclarar algo. No voy a contaminar el análisis con el módulo, en este video al menos, porque quiero que salga también naturalmente de mí las explicaciones. Porque muchas veces lo que termina pasando es que el módulo da indicaciones que son completamente antiintuitivas, antihumanas, y bueno, es bien difícil explicar como lo que manda el módulo. Acá la idea entonces sería jugar con E5, peón pasado. Eso al menos desde mi comprensión, una idea muy clave. Intentar avanzar con el peón E5. Si por ejemplo el alfil en E7, acá yo intentaría seguir con F4, F5. Por ejemplo, no sé, imagino una jugada caballo 1, caballo 2, cualquiera de estas dos, para intentar seguir avanzando con F4, F5 y quizás F6, tratando de imponer la mayoría de peones centrales. Obviamente, yo creo que mucha gente nos va a comer y entonces ante la captura, por ejemplo, alfil B7, una jugada muy normal, ahora podríamos seguir con una torre a D1 o una torre N1, cualquiera de las dos, y por ejemplo intentar un avance con los peones colgantes, en este caso el peón de C4 y el peón de D4. Se ha abierto una buena casilla para el caballo que eventualmente puede estar llegando allí y de repente la posición luce muy interesante para el blanco, en especial que, bueno, cuando pongamos la torre aquí, el peón adelantar, a D5, de repente todas nuestras piezas juegan. Esa sería la explicación de la actividad a partir del movimiento de E4. Pero en la partida,
García Palermo, Carlos, jugó el movimiento C4, que es otra de las formas de jugar que está muy, pero muy bien. El módulo creo que decía 1.70 aproximadamente E4 y 1.50 el movimiento C4. O sea, esta jugada es perfectamente buena. Y ahora es muy interesante lo que sucede a partir de la ruptura central de C4. Y es que en caso de que nos capturen, nosotros podríamos comer con el alfil. Y de repente comiendo con el alfil, bueno, nuestras piezas apuntan a Reinaldo, pero también se abre la opción de E4, E5 o E4 y D5. Y bueno, recuerdo a Rami que le dije, por ejemplo, acá, ¿qué harías, Rami? Y me dijo, tipo, no sé, no recuerdo qué me dijo, pero no me dijo inmediatamente el movimiento de E4. Entonces yo le dije, es una falta de respeto al ajedrez. No, pero de broma le dije, ¿no? O sea, una falta de respeto que teniendo el centro la posibilidad de adelantar el peón E4 ahí instantáneamente para ganar espacio en el centro y bueno, tener a mano los movimientos como E5 o como D5, no se haga. Es decir, uno tiene que saber que es una jugada que te tiene que salir completamente natural. Tiene que ser un movimiento instantáneo. O una jugada que uno evalúe que la tenés que hacer siempre. Y si te hacen un C5, por ejemplo, bueno, un D5, y acá tenemos un alto centro y vamos a intentar jugar para hacer el movimiento E5, por ejemplo, un torre E1 para meter un E5, iría como trompada. Entonces, bien, esto sería las consecuencias en el caso de la jugada C4 y D por C4. En la partida no se jugó de esta manera y se hizo alfil a B7. Entonces, al hacerse el movimiento alfil a B7, aparecen otras cuestiones muy interesantes. Como vimos al principio, el movimiento C4 y el movimiento E4 tenían que ver con el centro y las rupturas en el centro. A partir de aquí, lo que va a hacer Carlos es capturar peón por peón, y entonces entramos en otra etapa de la partida en donde ya este centro, digamos, los peones que están en las casillas centrales, el peoncete de 3 también, no se van a mover demasiado. Sí, quedaron ahí fijos. Un centro bastante, bastante estable. Pero lo que aquí aparece como el factor determinante de la posición, diría algún libro, es la columna de C. La columna de C abierta. Entonces, entramos en el terreno del dominio de la columna. Y lo que va a ser el gran maestro García Palermo en esta posición es realmente magistral. Fíjense que acá Carlos hace torre de F, y de F es muy importante esto, torre de F a C1 para, bueno, poner la torre en la columna de C. Y lo verdaderamente interesante es que la otra torreja va a ir vía B3 y AC3 para triplicarse finalmente en la columna de C. Entonces, ahora el tema es el siguiente. Por ejemplo, aquí se podría hacer torre C8 y diría, ¿y qué pasa, Germán? O sea, ambos estamos dominando la, la misma columna y sí, la verdad que si me decís eso, estás en lo correcto. El tema es que lo que no se esperaba aquí, esto es un análisis, no es la partida. Contra un torre C8 es una jugada magistral que es alfil a C7. Con alfil a C7 tocamos la dama, obviamente torre por no funciona porque está defendido. Y entonces con dama E7 única, dama A4. Y acá, bueno, en esta posición hay mucha, pero mucha presión de la dama contra el peonete de A7 y también unos alfil B5 que están apareciendo ahí de manera bastante, bastante violenta en la posición. Se comprende entonces por dónde va el juego a partir de que existe el peón por y se ha generado la columna de C. Todo gira en torno a el aprovechamiento de la columna de C. Por ejemplo, contra esta jugada simplemente lo comemos, ¿no? Y contra... y bueno, incluso está muy débil también el peón de B6. O sea, podríamos capturar aquí. Podríamos incluso sacar el alfil también. Muy interesante. En fin, hay muchas jugadas
que se podrían hacer. Ahora igual estoy viendo que, por ejemplo, si como alfil por me hacen torre A8, entonces, ahí, y si alfil por B6, la táctica manda, ¿no? Torre por C1, me cuelgo el caballo. Bueno, evidentemente no hay que comer instantáneamente en esta posición, no hay que hacer tipo tac como instantáneo, pero bueno, por ejemplo, sacar la dama tocando el peón, o sea, por ejemplo, hacer esta y amenazar, y si por ejemplo, si B5 viene este y si capturas te come el alfil, bueno, esta podría ser una buena solución ahí que no me cuelgo nada. Bien, en fin, como les dije, son mis explicaciones sin módulos, sin una mierda, o sea, solo los comentarios de la partida. Bueno, aquí entonces, bueno, dama E7, dama A4, esa sería con mucha presión en el flanco de dama. Okay. Bueno, en la partida, después del torre C1, se hizo caballo F8 para caballo E6, mejorar el caballete y salir de las clavadas del alfil, pero igual García Palermo colocó el alfil en B5, torre 7 y ahora un movimiento eh, también del estilo del ejemplo anterior del alfil a C7, que es el alfil a C7. ¿Y por qué se pone el alfil a C7 acá? Uno se preguntará, ¿por qué no ponemos, o sea, alguna otra pieza o intentar otro tipo de cosas? La idea es que desviamos a la dama de la de la casilla, digamos, o sea, coloca a la dama en C8, en donde debería ir la torre, y además hace que el movimiento caballo en E6 pierde instantáneamente a la siguiente. Por ejemplo, acá, bueno, se hizo el torre B3 que habíamos avisado para torre C3. Y si, por ejemplo, haces el caballo en E6, perdés la torre directamente. O sea, alfil a D6 y la torre queda agarrada de los huevos, digamos, ¿no? Y acá la ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, alfil a C7, dama C8, bueno, y torre B3. Extraordinario pasaje de torre. La torre va a terminar en C3. Acá se hizo dama N6, bueno, torre C3, torre C8. Todo está normal. Y ahora, este es un momento, y este momento hay que tomarlo con bastante calma, en el sentido de que estas posiciones de peón de dama quizás no son del tipo de posición que tienen un remate instantáneo. Y acá es donde suele fallar mucho el jugador aficionado, porque por ahí está acostumbrado como a generar ataques así como brutales, rápido. Y por ejemplo acá a Rami, yo le dije, bueno, a ver, ¿cómo jugarías vos, Rami? ¿O qué podrías hacer a mi alumno? Bueno, no, de hecho no era en exactamente esta posición, sino que era una más. O sea, por ejemplo, era alfil acá, volvió de alfil y G6. Y esta es la posición que yo le puse para que analice. Y bueno, lo cierto es que acá la clave es que para entender esto debemos entender que ya de por sí el blanco tiene una ventaja estratégica que no se va a ir a ningún lado, que es el dominio de la columna de C. Y por otro lado, hay una ventaja también de tipo estructural que no va a cambiar con el paso del tiempo, que es que bueno, este peón es bastante débil, el peón de D5, y también hay un plan estándar para este tipo de posiciones que es este ataque de las minorías con el peón de A, que puede ir a A4, A5, eh, cosa de generar un peón débil. Finalmente, imaginemos que acá yo muevo hasta acá y después como y como. Entonces le quedaría un peón débil en la casilla B6. Entonces al final serían este peón débil y este peón débil. Entonces, tener la columna completamente dominada y un eventual A4, A5 ya hace que tenemos que jugar a simplemente mejorar la posición gradualmente, y con esos dos elementos la posición del negro se va a caer. Y es así como se juega el ajedrez posicional. Como que si querés ir directamente ahí al objetivo que es darle mate al rey, no funciona. Porque yo creo que acá más de un aficionado me diría tipo H3 para caballo H2 para caballo G4, amenazar cosas, o esta para amenazar cosas.
Y bueno, puede funcionar, no digo que no. No digo que sea completamente malo jugar de esta manera, pero aquí García Palermo hizo H3, tranquilo, pero no para caballo H2, para caballo 4. Simplemente es un plan para seguir mejorando la posición de sus piezas, para darle un aire al rey. Aquí hizo, bueno, esta era otra opción que dice el comentarista, o sea, caballo E5, pero por ejemplo, la explicación que yo le daba a mi alumno ayer era que el caballo en E5, con la idea, el caballo en E5 tiene la idea de jugar para F4, para F5, y al final este tipo de cuestiones te deja un peón muy débil en la casilla E3, hacer el F4. Está bien, obviamente la máquina dice que es bueno y por supuesto que si alguien lo juega no hay ningún tipo de inconveniente, o sea, no está mal. Pero eh, es un riesgo posicional que quizás uno no quiere cometer. En este caso, bueno, el gran maestro hizo H3 contra el fil G7. Ahora recién, una vez puesto el H3, coloca la dama en A4. Toca el peón de A7. Acá vino torre A8, única jugada prácticamente para defender el peonete de A7. Y ahora simplemente alfil a G3. Fíjense cómo replegó el blanco sus piezas, puso el alfil atrás, jugó un H3 y un alfil a G3, que en principio parecen ser movimientos completamente antiintuitivos, completamente que uno no los jugaría nunca, no se volver las piezas hacia atrás, parece un chiste, pero que en realidad el tema es que cuando sacan los alfiles es simplemente para habilitar la jugada torre a C7. O sea, ahora sí vamos a colocar la torre a C7. Acá se hizo A6. Porque, bueno, se está viniendo la jugada torre a C7 y quiere evitar que le coman el peón, ¿no? Entonces, bueno, torre C7, B5, juega acá Bibiloni, dama B4, García Palermo tocando la torre y contra el movimiento torre E8, ahora finalmente se realiza la jugada A4 y con esto es muy raro, ¿no? Es muy raro que acá se termina el análisis y se termina la partida, porque acá ya la derrota del negro es inminente. Es decir, ¿qué sucedió? Porque uno dice, che, pero ¿y qué pasa? Germán es un peoncito. Bueno, pero es que en realidad es mucho más que un peoncito. O sea, si nosotros ponemos el módulo, por ejemplo, de análisis en esta posición, va a decir, creo que decía como 5 puntos abajo. Son bastante difíciles de comprender esos 5 puntos abajo. Fíjense, acá les pongo el módulo. No, 5 puntos. No, en este momento es 2 puntos y medio en realidad, haciendo los mejores movimientos para el... No, 3 puntos, haciendo los mejores movimientos para el negro. ¿Y por qué es esto así? Porque el tema es el siguiente. Se te está cayendo el peón de B5. O sea, el peón de B5 ya no se puede sostener. Si por ejemplo comemos peón por... Se te cae el alfil. Y imaginemos que capturan esta acá, esta aquí, o incluso de torre. Parece mucho más interesante. Dice alfil a 8, por ejemplo. Se podría capturar. Peón por, dama por. Con muchísima ventaja. Peón de más ya limpio. Incluso, bueno, hay otras opciones. Por ejemplo, si esta jugada hay temitas ahora de que podemos comer, capturar. Y esta torre está colgada, si no hay un torre por F7 también que te estaba comiendo el alfil de B8, en fin, es muchísima la ventaja que obtiene el blanco en esta posición y quiero que se queden con eso, con la idea de cómo a partir de este momento el blanco activó todas sus piezas, es decir, el aprovechamiento de la columna, peón por, y importantísimo la torre de F a C1, que me parece un concepto extraordinario mantener la torre en C y la otra torre doblada en, eh, en B3 para C3. Así que bueno, con esto me despido este video instructivo. Recordá, centro, rupturas y columnas. Si te gustó, me encantaría que le des un like al video, que te suscribas al canal.
Si querés tomar clases conmigo, estoy con las inscripciones abiertas para los alumnos que quieran tomar clases de manera personalizada. Voy a dejar los datos ahí en la parte de la información del video en el primer comentario. Y bueno, sin más que decir, te dejo seguir viendo otro videíto de ajedrez con Germán. ¡Chau, chau!